En Notimundo Estelar. Información inmediata. En Ecuador, la vigilancia digital ha dejado de ser una amenaza abstracta. Hoy cada mensaje, cada ubicación y cada interacción en línea puede ser registrada, analizada o utilizada sin consentimiento. Con la expansión del sistema de videovigilancia como el EQ 911, la reforma de leyes de inteligencia y telecomunicaciones y el uso de tecnologías invasivas como el reconocimiento facial o el spyware, la frontera entre la seguridad y el control social se ha vuelto cada vez más difusa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos en este escenario a conversar sobre estos posibles riesgos, la privacidad, a la libertad de expresión, pilares de una democracia saludable que podrían estar en riesgo. Nos acompaña Ricardo Chica, coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Ricardo, ¿cómo está? Ahí lo tenemos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, ¿qué tal? Es un gusto estar por acá en FM Mundo. Pues tú muy bien has introducido el tema, y es que la ciudadanía ecuatoriana necesita cultivar una cultura de protección de datos personales desde una mira de proteger su privacidad en línea, pero también su ciberseguridad, tomando en cuenta que son manifestaciones de nuestras voluntades, de cómo usamos nuestros datos y también cómo publicamos y usamos algoritmos en Internet, y pues no sabemos en dónde están reposando. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué tan extendida está hoy la vigilancia digital en Ecuador y qué actores estatales o privados la ejercen con mayor incidencia, digamos? Gisela, hay en distintos niveles. Nosotros podemos ver como ciudadanos que usamos nuestros celulares del día a día, por ejemplo, y nos llaman y nos quieren ofrecer un servicio. Y cuando estamos en la llamada nos dicen ya directamente hasta cuál es nuestra dirección. Entonces, esto a veces viene de bases de datos que no sabemos quién las recolectó o quién las filtró. Y si normalizamos eso en lo cotidiano, no se diga en cuando la vigilancia viene por parte de entidades estatales, que ya hablaremos durante esta entrevista. Entonces, por eso hay que hablar de control al poder, no teniéndole miedo a la tecnología y al uso, sino también a cómo se está regulando, porque la privacidad no solamente es un derecho aislado, sino también habilita otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de asociación, las manifestaciones y protestas, por ejemplo. Y si vivimos de esa sensación de que todo está grabado, nos podemos llegar a autocensurar, y esto empobrece claramente la democracia. En los últimos meses, en los últimos periodos, se ha ido aprobando algunas leyes que han despertado algunas alertas con respecto a cómo sociedad civil va evaluando los riesgos de la hipervigilancia estatal sobre la ciudadanía. Tenemos la Ley Orgánica de Transparencia Social, que también se aprobó en este 2025, en donde se establece un sistema unificado de información para que estas organizaciones de la sociedad civil transparenten información con un fin legítimo, que es el de rendir cuentas. Pero ahí surge una alerta, y es hasta qué punto se puede concentrar y centralizar datos sin filtros robustos, eminentes, que pueden también exponer a colectivos que trabajan temas sensibles, hablando de derechos humanos, con respecto a la coyuntura actual de movilizaciones sociales, por ejemplo, que hacen a personas identificables, pero también pueblos indígenas, que esto está muy claro, que organizaciones sociales trabajan con ellos, pero hasta qué nivel de proporcionalidad se tiene que colocar esta información dentro de este sistema. Entonces, ante esto vemos que los sistemas que manejan las instituciones del Estado no han sido robustos. En los últimos años hemos tenido filtraciones de datos personales. Si nos vamos allá al 2017, que tuvimos una de la peor filtración de datos personales de la historia del Ecuador, en donde en el registro civil se ha filtrado más de 20 millones de datos de ecuatorianos,
incluyendo personas que ya fallecieron. Entonces, pensemos desde el 2017 hasta ahora, ¿de qué manera estamos fomentando que las plataformas, los softwares y los sistemas de inteligencia puedan ser robustos? Y ahora, justamente en la guía que ustedes presentaban, se menciona también algunos casos o algunos temas específicos o instituciones, por ejemplo, como el ECU 911, que ahora puede integrar incluso estas cámaras cámaras privadas y usar reconocimiento facial. ¿Hasta qué punto esta expansión puede considerarse una medida legítima de seguridad y en qué momento se está convirtiendo en una amenaza para los derechos de los ciudadanos en general? Claro que sí, bueno, con esta resolución que permite interoperar las cámaras privadas y también el decreto 24, el ECU 911 puede integrar inclusive sistemas de urbanizaciones, de edificios y usar tecnologías como las de reconocimiento facial. ¿Cuál es el riesgo? Que cuando se hace de manera generalizada y no se conoce la finalidad específica, pues tenemos que los datos biométricos de las y los ecuatorianos están reposando en un sistema que no sabemos cómo funciona. Entonces, con la creación de una superintendencia de protección de datos personales y una ley orgánica de protección de datos personales, que dentro de sus apartados están los datos biométricos, aquellos que guardan las características de nuestros rostros, de nuestra iris, por ejemplo, pues permite también a nosotros como titulares o como fuentes de donde proviene esa información, saber para qué la están utilizando. Y nuestra guía desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo es bastante clara con algunas estrategias y pasos que se tienen que seguir. Primero, desde que uno llega a una urbanización, por ejemplo, registrarse con un guardia, le voy a dar mi nombre y tal vez le entrego mi cédula, pero porque aquí me está preguntando mi fecha de nacimiento, mi edad, mi domicilio, y vemos cómo el principio de proporcionalidad y de finalidad que deben tener los datos que se almacenan en este tipo de sistemas debe estar clara para el usuario, para la persona que entrega esta información. Pues evidenciamos que no está actualmente clara, existen leyes que van regulando o que también a través de programas y proyectos estatales se va fortaleciendo el sistema de inteligencia, pero desde la contraparte ciudadana, que es el deber legítimo que tenemos todas y todos por los derechos que están consagrados en estas leyes orgánicas que tratan materias específicas sobre ciberseguridad, protección de datos personales, pues pedir y también solicitar acceso a la información pública para saber que, por ejemplo, entidades privadas, pero también entidades públicas están almacenando nuestra información, pero de qué manera lo hacen, y en caso de que no nos entreguen esta información, pues armar procesos estratégicos de incidencia en donde también propongamos reformas o añadir también cláusulas específicas con todo lo que tiene que ver con el sector privado y el uso de nuestra información. ¿Qué grupos están siendo más vulnerables frente a esta vigilancia y cómo afecta la capacidad de organización, de expresión o de denuncia pública? Bueno, hay diversos grupos. Yo te diría que para centralizar en uno solo sería la ciudadanía. Todas y todos pues pertenecemos a diferentes tipos de proveniencias, de interseccionalidades. Yo te diría que con la Ley Orgánica de Transparencia Social, inclusive con el reglamento que se emitió hace algunos días, en donde explícitamente se pone en riesgo cualquier tipo de actividad que se vaya en contra del cauce minero que tiene este país, pues se identifique directamente a través de estas leyes a activistas, a defensores de la naturaleza, defensores de derechos humanos. Yo te diría que por ahí va, y no tanto ya centralizándonos en las personas, sino también en cómo estos mecanismos deben estar siendo robustecidos constantemente con un periodo de evaluación, de saber qué es lo que está funcionando y qué no, y qué pone en riesgo conforme a tratados y convenios internacionales que el Ecuador ha ratificado sobre libertad de expresión, sobre privacidad en entornos digitales, pero también en entornos físicos. Pues vemos que también el entorno digital, en el momento en el que tú proporcionas, supongamos, el día de mañana, Gisela, tú estás en el aeropuerto y dices, quiero conectarme media hora, esta señal abierta, me piden algunos datos, entre ellos, pues mi dirección de correo electrónico. Pues tú no sabes que tal vez detrás del conectarte a esa señal de Wi-Fi abierta, se te está monitoreando y por ende también interfiriendo tu celular o en la laptop en donde tú te estás conectando. Entonces es también de qué manera no solamente están viendo tu información o pueden secuestrar esta información,
información, sino también de qué manera tú puedes con certeza saber a qué tipo de sistemas estás accediendo y cuáles son peligrosos y cuáles no. Y estos están en la guía de ciberseguridad que nosotros hemos publicado de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Desde cosas tan sencillas, deberes ciudadanos de cómo generar contraseñas seguras, cómo gestionar nuestras cuentas de mensajería instantánea, de correo electrónico, a algo mucho más estructurado de qué es lo que sucede. En esta guía... Sí. En esa guía también veía que se diferencia la vigilancia masiva de la extralegal. ¿Puedes explicar cómo se manifiestan ambas en Ecuador y qué peligros implican para los ciudadanos? Claro que sí. La vigilancia masiva hemos cubierto de alguna manera ya con el sistema integrado de EQ 911. Por ejemplo, si es que tenemos un número de cámaras a nivel nacional que están registrando los movimientos, la movilidad en una ciudad, qué personas están tomando el bus o quienes transitan por la calle como peatones, pues todo esto de manera masiva está siendo recopilado en un sistema al cual nosotros no sabemos qué tipo de fortalezas y debilidades tienen, porque lastimosamente no ha habido un ejercicio de transparencia ante la ciudadanía por las mismas vías, por ejemplo, en las mismas páginas web del EQ 911. Hemos tenido algunas alertas que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos visto prudente realizarlas, y es que los sistemas se habían caído o los sistemas estaban articulándose de tal manera que también era accesible a que cualquier ciudadano pueda ver identificados datos de personas que han sido también grabadas. Entonces, esto ha sucedido constantemente, de manera masiva. Implica que todo esté centralizado en un solo sistema y que pues esto corre el riesgo de que el día de mañana cualquier hacker, por ejemplo, que sea nacional o internacional, con fines maliciosos pueda acceder a esta información. Ahora, por ejemplo, la ley que tenemos acá, la ley de protección de datos personales, la ley de inteligencia y estas reformas en telecomunicaciones que también se ha hecho, ¿son normas que realmente consideras que están intentando proteger a la ciudadanía, o por el contrario han ampliado esas facultades del Estado para poder emprender una mayor vigilancia de los ciudadanos? Cuando se aprueba una nueva ley en Ecuador y en el ecosistema normativo, pues también viene un plazo de implementación, y para llegar a la implementación debe también haber una fase de educación ciudadana, en donde también las entidades rectoras puedan realizar campañas directamente con la ciudadanía para poder interponer estos conceptos fundamentales que tal vez no están desde la cultura actual, como por ejemplo, cuando pensamos en protección de datos personales, puede llegar a sonar inclusive hasta un poco técnico o que no es como nosotros, cuando en realidad ya hay una ley, ya se creó una institución que debe ser asignada a un presupuesto anual estatal, y que pues lastimosamente aún no tiene o no ha ejercido competencias relacionadas a la sanción y también al recibir casos que puedan ser precedentes a nivel jurisprudencial o a nivel normativo para futuros casos que puedan llegar a suceder. Entonces, aquí lo que tiene que ver con las leyes es están tipificando, y está muy bien, hay debates inclusive en la Asamblea ya desde propuestas que unifican anteriores anteproyectos con respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero si vamos a tipificarlo de manera rápida, porque tal vez es un tema en boga o en tendencia, y no estamos yendo de la mano con la ciudadanía al poder explicar de qué manera puede afectar a sus derechos, pues ahí estamos haciendo trabajos bastante desconectados, o inclusive estamos duplicando esfuerzos. Entonces, esto tiene que venir muy articulado para que cualquier tipo de riesgo pueda también la ciudadanía saber a qué instancias acudir. Pero existen, por ejemplo, mecanismos de supervisión, auditoría ciudadana sobre las operaciones de inteligencia y los sistemas de videovigilancia. Lastimosamente son escuetas. Tenemos todo un mecanismo de participación ciudadana que puede estar ya contemplado en una ley orgánica de participación ciudadana, que se puede activar y se puede articular también a nivel local con autoridades como por ejemplo alcaldías, con prefecturas, y poder también generar este tipo de ordenanzas, resoluciones a nivel local. Pero se tiene que realizar procesos de incidencia a nivel mucho más potente para que este tipo de consejos, existiendo o no existiendo, tengan también
también opiniones que sean vinculantes para la creación de política pública, es decir, consejos consultivos en donde una institución de manera multisectorial, desde el sector público, pueda trabajar con el sector privado y su know-how, también con la sociedad civil, con la ciudadanía, y pues también escuchar y tener unas mesas de trabajo constantes. Hay, por ejemplo, agendas de transformación digital que también está en nuestra guía y que han sido esfuerzos que han venido desde el Ministerio de Telecomunicaciones. Pero con las transiciones gubernamentales y de periodos, lastimosamente se han quedado en eso, en documentos que no han escalado a implementación, y pues también vienen nuevas autoridades y se quieren crear nuevos planes. Entonces no hay una unificación o institucionalidad de la participación ciudadana que tú comentabas, Gisela. Ahora hay países como Uruguay o Brasil que han desarrollado marcos legales más sólidos para poder proteger los datos personales. ¿Qué lecciones puede aprender de eso Ecuador, de estas experiencias, y qué reformas serían urgentes para frenar justamente el avance de ese control digital? Bueno, a nivel personal te diría que lo que más me impresionó de haber estado en mesas de trabajo con países como Brasil o Uruguay es que se enfocan en la niñez y la adolescencia. Lastimosamente acá estamos tipificando y creando política pública desde una visión adultocentrista, pero no estamos viendo todos los riesgos que tienen las infancias y adolescencias al acceder al internet, la supervisión que esto requiere, el acceso a las plataformas en donde también pueden sufrir cualquier tipo de vulneración a su intimidad y también delitos cibernéticos, acoso y abuso. Entonces yo creería que estas experiencias deben ser extrapoladas acá a Ecuador y conversaciones que ya deberíamos empezar a tener, que no solo se recojan en proyectos de ley que tal vez solo han sido copiados y pegados o acoplados de otros países, sino que sean conversaciones articuladas entre diferentes carteras de Estado, como el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Telecomunicaciones, con una comisión especializada en la Asamblea que pueda tratar este tipo de temas para tipificarlo, pero también a nivel cultural, Gisela, porque lo que hablamos muchísimo es tipifiquemos, emitamos esta normativa, pero también deberíamos educar a la ciudadanía, que esto sea una práctica desde el núcleo familiar, en donde también haya una cultura de higiene, del uso de la página web, del internet adecuada, y que esto sea como algo que se haga costumbre dentro del núcleo familiar. Y por el lado de las organizaciones, la incidencia que puedan tener, ¿qué medidas, por ejemplo, prácticas puede adoptar los activistas o los mismos periodistas para poder protegerse de ese entorno digital? Bueno, lo primero es gestionar bien la información. Si es que van a tenerlo en la nube, que sea en plataformas que sean seguras, que tengan factores de doble, triple autenticación, que sean cifradas también las comunicaciones, que sobre todo tienen información sensible, como por ejemplo estrategia, investigación, diagnóstico, antes de poder ser comunicado público. Algo tan simple y sencillo también desde la ciudadanía, por ejemplo, verificar cuáles son los términos y condiciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, cómo los estamos usando, de qué manera también nosotros, por ejemplo, vamos a algunos lugares y subimos nuestras historias con la ubicación en tiempo real, cuando en realidad podemos ser tan identificables en ese momento y susceptibles a un sinnúmero de amenazas. Es por eso que desde acciones tan pequeñas hay que empezar a generar esta cultura, pero luego armar un frente de organizaciones, de activistas, que si es que son vulnerados de alguna manera podamos activarnos y podamos también tener contención colectiva, estrategias de denuncia y litigio estratégico, también poder subsanar de alguna manera cualquier tipo de ataque que vaya en contra de la dignidad de la persona, ya sea periodista, ya sea activista, defensor de derechos humanos, porque ahora con el uso de la inteligencia artificial y también la creación de deepfakes, pueden utilizar nuestras imágenes para poder malversar o poder crear otras narrativas que no corresponden a la que uno hace dentro del activismo y del trabajo, y eso pues lastimosamente impacta también dentro de la difusión de redes sociales. Entonces estos temas se tienen que estar hablando y armar estrategias de manera colectiva. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Yo le agradezco muchísimo, Ricardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Pueden descargar la guía desde Ciudadanía Desarrollo, sus páginas web oficiales y también desde la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el abogado Ricardo Chica, coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Democracia.